¿Qué milagro transformador ocurrió con Eleo después de la destrucción sagrada de Sodoma y Gomorra? En el tercer año de Joacim, en el tiempo cuando el reino de Judá se tambaleaba bajo la opresión y las sombras de la iniquidad, existía una ciudad abominable llamada Sodoma. Allí, en aquel lugar de debilidad moral, vivía Lot, sobrino del patriarca Abraham, un hombre justo cuya vida se veía opacada por las tinieblas que lo rodeaban. Lot era un extraño en su propia tierra, sus ojos reflejaban la luz de un Dios al que el resto de la ciudad había abandonado. Aquellos días eran oscuros, y la voz del mal resonaba con fuerza en las calles empedradas, donde grupos de hombres malvados se entregaban al desenfreno. Una tarde, mientras los ecos de las risas y la vileza llenaban el aire, Lot observó desde la puerta de su casa como una nube de polvo se levantaba en el horizonte. Un grupo de viajeros se acercaba, rostros cansados pero decididos. Con gran esperanza y un temblor en su corazón, Lot extendió su mano, invitándolos a entrar. Sin saberlo, aquellos eran ángeles enviados por el Altísimo, traían consigo la advertencia de un juicio inminente sobre la ciudad, una oportunidad para que Lot se preparara. Con la caída de la noche, el clima de su hogar se tornó tenso. Una turba furiosa se congregó frente a su puerta, demandando la entrega de sus huéspedes. «Sácalos», gritaban, inmersos en una vorágine de depravación. Lo que Lot hizo en ese instante fue defensivo, un acto que reveló su fe y su desconcierto, ofreció a sus propias hijas en lugar de ceder a la maldad. ¿Acaso su propia vida era menos valiosa que la de aquellos hombres? Su corazón suspiraba en una angustia que drenarían sus lágrimas si no se contenía. La situación desbordó el sentido de razonabilidad. Aquella noche, los ángeles intervinieron, cegando a la multitud y ofreciendo una salida: escapa de esta ciudad, porque el clamor ha llegado ante el Señor. Lot, entre súplicas y temores, tomó las manos de su esposa y sus hijas y salió, dejando atrás la corrupción que había consumido a sus vecinos. Pero al mirar atrás, su esposa, atrapada en los ecos de una vida de placeres, se convirtió en una estatua de sal, un triste recordatorio de lo que significa no rendir el pasado. Mientras se aproximaban a Zoar, la bruñida arena del desierto ardía bajo sus pies. Lot sintió un peso en su pecho, una dualidad entre el desconsuelo por su amor perdido y el alivio de su propia salvación. Un milagro era necesario, la reconstrucción de su fe, el renacer de su espíritu. Al llegar a Zoar, un nuevo horizonte se desplegó ante él, pero la sombra de Sodoma siempre lo seguiría, interrumpiendo su propósito. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Lot, hombro a hombro con la incertidumbre y el dolor de su pasado, sabía que su misión no terminaba con su escape. En medio de la desolación, donde el clamor del desierto parecía cargar sus susurros, Lot aguardaba la revelación del futuro que Dios tenía destinado para él. ¿Cómo podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, al haberse visto atrapado en la agonía de lo perdido? Su historia apenas comenzaba a desvelarse, entre sombras y promesas divinas, un nuevo capítulo aguardaba ser escrito. La vida en Zoar comenzó como un quebranto de promesas y sueños rotos. Lot, aislado en su dolor, se aferraba a la esperanza de que Dios, en su infinita misericordia, lo guiara hacia un propósito. Las llanuras desoladas rodeaban la ciudad, y el aire parecía pesado, cargado con el lamento de las almas perdidas de Sodoma, sus ecos aún resonando en su memoria. Sin embargo, su fe lo empujaba a buscar la luz en medio de la tormenta. Una mañana luminosa, cuando el sol se alzaba sobre los montes, Lot fue movido por un deseo profundo de conectarse nuevamente con el Altísimo. Se dirigió a un lugar elevado, donde el viento soplaba frescamente y la gloria de Dios parecía más cercana. Allí, en la cima de una colina, se inclinó en oración.
Clamó con todo su ser, pidiendo perdón por sus vacilaciones, por sus decisiones apremiadas, y sobre todo, por la salvación de su alma y la de sus hijas. Mientras imploraba, el Señor escuchó su clamor. Un manto de paz descendió sobre Lot, un testimonio de la dureza de la gracia divina. De repente, una voz suave pero firme resonó en su corazón: he oído tu oración, Lot, y aunque has perdido mucho, aún está en tus manos el camino de redención. La visión que se le presentó fue de un nuevo pacto. Dios le habló de una tierra prometida, donde la justicia y la paz reinarían. Saldrás de esta ciudad, y tus descendientes heredarán la tierra que te prometí a ti y a Abraham. No temas, porque en ti reside el futuro de un pueblo que conocerá mi nombre. Fortalecido por la promesa, Lot regresó a Zoar. Determinado a reconstruir su vida, comenzó a hablar con su familia sobre la importancia de alejarse de la corrupción del pasado. Se sentó con sus hijas, quienes aún luchaban con el dolor de la pérdida de su madre, y les compartió la visión que había recibido. Debemos ser un pueblo diferente. Debemos honrar al Dios de nuestros antepasados, les dijo con fervor. Sin embargo, el reto no era pequeño, pues las sombras de la antigua corrupción amenazaban siempre su paz. A menudo se sentían tentadas a rendirse, a sucumbir al eco de la vida que conocieron antes en Sodoma. Lot, viendo su lucha, decidió tomar un paso más decisivo hacia la restauración. Así, dispuso construir un altar a Dios en las afueras de la ciudad, un lugar donde el sacrificio y la adoración podrían renacer. Fue en ese altar, donde la luz divina brilló con fuerza, que los habitantes de Zoar comenzaron a ver la diferencia. Algunos se acercaron, atraídos por la luz que emanaba de aquel nuevo culto, curiosos por los susurros de esperanza que Lot proclamaba. El Señor advirtió a los justos y los salvó del juicio. Someteos a Él, y seréis apartados de la oscuridad, decía Lot con fervor. La voz de Lot resonaba, y como una chispa, comenzaba a encender el interés de aquellos que anhelaban redimirse. Su obediencia había empezado a desdibujar las líneas del pasado. Los corazones endurecidos comenzaban a ablandarse. Dios estaba moviendo las piezas, preparando el camino para su plan redentor. Sin embargo, en la penumbra de la noche, mientras Lot contemplaba el fuego del altar, una inquietante inquietud invadió su corazón. Había un secreto que aún lo atormentaba: ¿cómo podría ser que su propia familia estuviera también dispuesta a seguir el plan a largo plazo de Dios si se mantenían aferrados a las sombras de su historia? La pregunta lo asaltaba como un eco persistente: ¿sería suficiente su fe para sostener a su familia en el camino hacia la redención? Mientras Lot se debatía entre la esperanza y el temor, una nueva revelación estaba por llegar. A medida que su fe crecía, las puertas del futuro empezaban a abrirse, una verdad que cambiaría no solo su destino, sino también el destino de todo un pueblo. Pero, ¿qué revelación traería consigo la luz de este nuevo amanecer en la vida de Lot y su familia? En el horizonte, el misterio del propósito divino aguardaba su tiempo perfecto para revelarse. Mientras el alba rompía y deslizaba su luz sobre Zoar, Lot se encontró una vez más en la colina donde había orado fervientemente. El recuerdo del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra aún pesaba en su corazón como una bruma densa. Había visto el fuego consumir lo que habían sido las ciudades de la iniquidad, y su alma se atormentaba con la imagen de aquellos que habían elegido la oscuridad en vez de la luz. Pero había un hilo de esperanza que lo mantenía en pie: la promesa de Dios. «Oh Señor», clamó, levantando sus manos al cielo, «dame sabiduría y fortaleza para guiar a mi familia en este nuevo comienzo. Que podamos, con tu ayuda, ser el pueblo que tú has planeado que seamos». De repente, un murmullo sutil penetró en el aire. Un viento suave, que traía consigo el aroma de la mañana, pareció soplar a su alrededor, como un recordatorio de la presencia del Altísimo. Fue en ese preciso momento cuando escuchó una voz, no como de hombres, sino como un eco celestial que resonaba con autoridad: «Lot, tu dedicación a la fe y al arrepentimiento ha hecho eco en los cielos. Un nuevo día ha llegado, y de ti se levantará un nuevo pueblo. Ve, y prepara a tus hijas, porque una prueba de fe se acerca». Turbado pero a la vez animado por las palabras, Lot descendió la colina decidido a compartir su experiencia. Se encontró con sus hijas, quienes con la mirada perdida aún luchaban contra la sombra de su infancia. Las reunió,
y con voz temblorosa, les habló de la revelación que había recibido. Dios promete que seremos parte de algo más grande, algo glorioso, pero para ello necesitamos estar listos, les dijo. Debemos limpiar nuestro corazón y abrir nuestra mente a su propósito. Sin embargo, las palabras de Lot encontraron resistencia. Sus hijas, aún sujetas a la añoranza de su madre y a sus recuerdos de Sodoma, manifestaban dudas. Una de ellas, fascinada por las historias de la ciudad perdida y llena de lujurias, cuestionó, ¿cómo podemos olvidar lo que somos? ¿Qué seguridad hay en el futuro si lo que conocemos está tan profundamente incrustado en nosotros? Lot sintió la angustia de sus palabras y, con una fe renovada, respondió con compasión, Dios no nos llama a olvidar nuestras historias, sino a transformarlas. De las cenizas de lo que fue, Él construye lo que será. Hay libertad en la obediencia y esperanza en la promesa del futuro que Él ha diseñado. Así, afianzando su compromiso, comenzó a instruirlas en el camino del Señor, llevándolas con Él al altar que había construido. Cada mañana, se ofrecían oraciones y sacrificios, en búsqueda no solo de perdón, sino también de enseñanzas divinas. La comunidad, observando su fervor y determinación, empezó a acercarse al altar de Lot y a aprender del significado de una fe viviente. Mientras tanto, en la calma de la noche, Lot se adentró en la naturaleza. Allí, sus pensamientos erraban entre las dudas y las promesas de Dios. Sin embargo, un estallido de luz celestial rompió la oscuridad y nuevamente escuchó la voz, sigue adelante, porque la obra que he comenzado en ti se cumplirá. Aún en medio de la incertidumbre, recuerda que es en la obediencia donde verás la manifestación de mi gloria. Fortalecido por estas palabras, Lot se regocijó y, llenando su corazón de valor, comenzó a proclamar el mensaje de salvación a quienes se acercaban al altar. Su fe se convirtió en el hilo conductor que unía la esperanza de aquellos que deseaban un nuevo camino. Pero, como un río que lleva consigo una mayor profundidad, un anuncio inesperado había de venir. Dios había traído a Lot a un nuevo comienzo, pero aún restaba la controvertida pregunta, ¿quiénes serían los elegidos que prosperarían en esta herencia prometida? Con cada amanecer, el destino de Lot y su linaje se entrelazaba más con el misterio divino, y el tiempo para la revelación final se acercaba. A medida que los días se deslizaban como las sombras de atardecer sobre las montañas, la vida de Lot comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Aquel que había presenciado la destrucción de Sodoma y Gomorra ahora se hallaba en una búsqueda ferviente de la reconciliación con Dios y de nuevos comienzos. Junto a sus hijas, se aferraban a las promesas divinas mientras el eco de la voz celestial todavía resonaba en su mente. Una tarde, Lot llevó a sus hijas a una cima cercana, donde el aire puro acariciaba sus rostros y las majestuosas montañas parecían guardar los secretos del cielo. Les dijo, he aquí, en este lugar, honramos a nuestro Dios y buscamos la dirección que nos guía. No hemos sido destruidos como Sodoma, y eso es por la misericordia que nos ha mostrado. Seamos dignos de ella. Las hijas, aún con corazones cargados, comenzaron a prestar atención. A medida que Lot compartía relatos de la grandeza y fidelidad del Señor, las llamas de la fe comenzaron a encenderse en sus corazones. Oh, cómo deseaban ser parte del pueblo renovado que Dios estaba formando. Sin embargo, mientras la esperanza florecía, también comenzó a surgir una nueva preocupación. Reunidos en el altar al caer la noche, Lot sintió un nuevo impulso en su espíritu. Era un remanente de la transformación que Dios había prometido, un anhelo surgido del alma. Debemos clamar al Señor por la guía y la fortaleza necesarias para lo que hemos de enfrentar, exhortó. En ese momento, un denso manto de neblina descendió, cubriendo el altar con una atmósfera sobrenatural. Las hijas de Lot comenzaron a sentir en su interior la inquietud de lo desconocido. Y de repente, en medio del misterio, un resplandor deslumbrante iluminó el lugar. Fue el mismo eco celestial de la mañana que resonó en el silencio, llama a tus vecinos, a aquellos que buscan la verdad, a aquellos que desean escapar de la corrupción. Hay un nuevo comienzo que les aguarda. Con el latido acelerado, Lot se dio cuenta de la responsabilidad que Dios le había dado. Debemos ser un faro en esta tierra, una luz que brille en la oscuridad, proclamó, su voz temblando con fervor. Así como fuimos preservados, así debemos abrir nuestra puerta a los que buscan la salvación.
Sus hijas, sintiendo una oleada de valentía, asintieron en unidad. Cada palabra de su padre parecía alimentar las llamas de su determinación. Sin embargo, la realidad del reto les creaba un nudo en el estómago. ¿Y si nos rechazan?, preguntó una de ellas. Si es el propósito de Dios, respondió Lot, la verdad de su palabra no volverá vacía. Seguiremos adelante, aun cuando el camino parezca incierto. Con eso, las tres se prepararon para recibir a los que deseaban escuchar. Ya de camino hacia el pueblo cercano, Lot confrontó la verdad de su corazón. Se preguntó si realmente podría haber un milagro transformador en sus vidas, no solo para ellos, sino para quienes les rodeaban. Ante esta pregunta, algo en su interior comenzó a cobrar vida. Se sentía como un hombre renovado, lleno de esperanza, y cada paso los acercaba más a un futuro que esperaba con ansias. Mientras llegaban al pueblo, Lot y sus hijas notaron cómo los rostros, marcados por la desesperanza, se llenaban lentamente de expectativa. Las palabras de Lot resonaron en sus corazones y, en un giro inesperado, comenzaron a ver la posibilidad de una renovación. Lot se detuvo, sintiendo el peso de cada mirada. Hay un Dios que ha escuchado nuestras súplicas. Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hará maravillas en tu vida, así como lo ha hecho en la nuestra, dijo con fervor. Pero en ese mismo momento, un grupo del pueblo, al escuchar la proclamación, se acercó, curvando sus rostros por la tristeza y la duda. Uno de ellos, con profunda desconfianza, preguntó, ¿quién crees que eres para prometer lo que no puedes cumplir? ¿Acaso hay un futuro resplandeciente que aún no vemos? Mientras la tensión se iba acumulando, Lot sintió el peso de la carga más que nunca, y lo que parecía ser un momento de esperanza comenzó a tornarse oscuro. Pero justo ahí, una voz interior le susurró el recordatorio de su propósito divino. Lo que has visto será solo el principio. No temas, porque he preparado un camino que aún no puedes imaginar. Con el corazón inquieto y fiel, concluyó que quizás, todo esto, era solo el preludio a lo que Dios tenía reservado para él y su linaje. ¿Serían sus palabras suficientes para convencer a quienes aún no entendían? El tiempo revelaría la verdad. La revelación de Dios, ese milagro transformador en el corazón de Lot y su familia, apenas comenzaba. Pero, en la penumbra de aquel pueblo, una verdad se gestaba, ¿qué milagro aún aguardaba en los planes sobrenaturales del Creador? Las promesas divinas resonaban resonantes, y lo desconocido aguardaba su momento. Mientras las palabras de Lot flotaban en el aire como un canto de esperanza, un silencio pesado se apoderó del grupo que lo rodeaba. Los rostros escudriñaban su alma, buscando signos de la verdad en su mensaje. Espera, interrumpió otra voz, más firme que la anterior. Tú has sido testigo de la ruina, pero ¿cómo podemos confiar en tus promesas? El corazón de Lot se estremeció ante tal desconfianza, una murmuración que parecía surgir del mismo abismo de la desesperanza que había devorado a su ciudad natal. Con esa presión creciente, Lot se sintió compelido a recordar la razón de su propio viaje. Hermanos y hermanas, comenzó con voz pausada, no vengo a traeros solo mis palabras, sino a compartir la compasión y el amor de un Dios que ha decidido preservarnos. Él es el mismo que prometió a nuestros padres, a Abraham, que nunca abandonaría a aquellos que buscan su rostro. Las hijas de Lot, sintiendo el fervor en la voz de su padre, se unieron. Un nuevo camino se abre ante nosotros, gritaron al unísono. No estamos aquí por elección, sino por la intervención divina. Escuchadnos, pues hemos visto su gloria, y no queremos que otros queden atrás en esta nueva esperanza. Las manos de los aldeanos comenzaron a moverse inquietas, alentadas por la urgencia de ese mensaje fresco de vida. Sin embargo, detrás de esa posible recepción, una sombra se cernía. Entre la multitud, una figura conocida, el líder del pueblo, se elevó con mirada burlesca. ¿Qué se puede esperar de un hombre cuya familia fue arrastrada por las llamas de su propia ciudad? ¿Qué tienen ellos que enseñarnos? Nosotros somos los que hemos permanecido firmes en este lugar. Exclamó, desafiando la credibilidad de Lot. Los murmullos se intensificaron. Lot sintió que el fuego de la esperanza tambaleaba ante un desafío feroz. En mi caída, he encontrado un nuevo propósito.
Un propósito definido por el amor de Dios que puede restaurar el corazón más quebrantado. Piensen en esto, pueblos y ciudades han sido arruinados, pero aún hay tiempo para un cambio. ¿Qué respuesta darán al Dios que desea salvarles esta noche? Les habló de la misericordia derramada sobre su vida, del rescate del fuego purificador que consumió a Sodoma. Y mientras las palabras brotaban de sus labios, notó que algunos en la multitud comenzaban a llorar. Eran lágrimas espontáneas, la reacción del alma que busca redención. Mas, el líder no se dio por vencido. Es un cuento vacío, insistió, con voz endurecida. No creeremos en los relatos de un hombre quebrantado. Las llamas consumieron todo, y de entre cenizas, lo único que queda es desilusión. Lot sintió que la confrontación aumentaba en intensidad, pero en su interior, un eco resonante empezaba a elevarse. Una promesa olvidada de gloria y de restauración brilló en su mente. La destrucción es nuestra llamada a renacer. Mirad a las estrellas, según la promesa a Abraham, así será nuestra descendencia, como la arena del mar. Cada estrella es la vida que aún puede florecer. Mientras sus palabras se esparcían, las miradas de la gente se comenzaron a transformar. La incredulidad titubeó, y la incertidumbre abrió la puerta a un nuevo entendimiento. De pronto, como si un velo se levantase, el cielo se iluminó de manera espectacular. Una luz brillante surgió de entre las nubes. Lot y sus hijas cayeron de rodillas ante el esplendor del mensaje que parecía venir del mismo trono de Dios. Hay un futuro aún no visto, uno en el que yo tomaré lo que está muerto y lo reviviré, así como prometí a mi siervo. Un murmullo electrizante resonó en la multitud, y el viento llevó la voz de Dios, llevando la promesa de transformación a cada rincón del corazón de aquellos hombres y mujeres. En ese instante, Lot se dio cuenta, no solo era su familia quien aguardaba el milagro transformador, sino todo un pueblo al borde de una nueva revelación. Y así, en medio de la tensión y el fervor, el futuro se volvía posible. Mientras la luz divina envolvía a Lot y su familia, la pregunta resonó en su corazón: ¿serían aquellos quienes desearan el cambio capaces de recibir esa verdad transformadora? El tiempo, ahora más que nunca, se convertiría en el testigo del plan soberano y eterno de Dios. La luz celestial parecía danzar en el aire, iluminando no solo a Lot y a sus hijas, sino también el anhelo de muchos corazones. Con un susurro, como un viento suave que acaricia el rostro, el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, anunciando un advenimiento. Sin embargo, la fragmentación de la fe era inminente y la duda aún se gestaba en el ambiente. Entre los reunidos, un hombre joven, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de miedo y asombro, dio un paso adelante. ¿Y qué de nosotros, Lot?, preguntó con voz temblorosa. Si este Dios de quien hablas permanecerá, ¿cómo nos podemos asegurar de que no se vuelva en contra de nosotros, como lo hizo con las ciudades perdidas? ¿Qué nos motiva a seguir adelante en este camino incierto? Lot miró con compasión al joven. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, respondió, su voz llena de ternura. Si damos un paso hacia Él, encontraremos su refugio. No se trata de una mera salvación, sino de una relación viva, donde la confianza en su plan trae paz que trasciende todo entendimiento. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez no era solo suspicacia. Había un eco de esperanza, un anhelo profundo de hallar la verdad. Las lágrimas de muchos se secaban, y el ambiente se tornaba denso por el palpable deseo de creer. Un anciano, con la cabeza canosa, levantó su bastón. Lot, si los cielos te han hablado, ¿qué dirección debemos tomar? ¿Dónde hallaremos esta nueva tierra por la que hablas? Sur será nuestro destino, respondió Lot con firmeza, sintiendo el impulso divino de lo que estaba a punto de revelar. Un lugar donde comenzaremos de nuevo. Sin embargo, no es solo un lugar en la tierra, es un estado de corazón. Debemos abandonarlo todo, las viejas nociones, los temores, y abrirnos a la nueva vida que Dios nos promete. En ese momento, un temblor recorrió la tierra, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Era como si la creación misma respondiera a la palabra de Lot. La multitud se estremeció, la luz celestial parecía de repente abrazar a cada uno de ellos.
La voz del Señor resonó nuevamente, haciendo eco desde las alturas, porque yo restauro lo que ha sido quebrantado. Aquellos que confían en mí serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo. El cambio puede ser aterrador, reflexionó Lot, sintiendo el espíritu de valentía surgir en su pecho. Pero, ¿acaso no es Dios quien va delante de nosotros? Si hemos visto su gloria esta noche, ¿no es hora de que seamos sembradores de esperanza, de luz en medio de la oscuridad? Así, empoderados por la presencia de Dios, algunos comenzaron a moverse, arrastrados por una fuerza nueva. Establecieron un pacto implícito, sensibilizados hasta lo más profundo de sus almas, preparándose para salir en busca de este nuevo hogar designado por Dios. Mientras se preparaban para el camino, el líder que había desafiado a Lot se mantuvo al margen, ahora inmóvil, absorbido por sus propios temores. ¿Qué significa todo esto?, murmuró mientras el viento soplaba suavemente, como susurros de un nuevo comienzo. El clamor de la multitud fue opacado por otro rayo de luz que surgió en el cielo, provocando que todos elevaran la vista. Cuando salgan de aquí, resonó la voz divina una vez más, recordad que la libertad no se mide en lugares, sino en el corazón. Habrá pruebas, y el camino será arduo, mas no temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días. La revelación creciente llenó de expectación cada corazón, y la pregunta inquietante surgió en la mente de Lot. ¿Y si esta llamada es mayor de lo que hemos imaginado? ¿Qué diseño eterno se manifiesta en medio de nuestras decisiones? La noche se tornó en un canto sacro de unitarios sentimientos hacia el futuro. La salvación divina había comenzado. Así, el grupo, ahora renovado por la fe y el propósito divino, se dispuso a caminar hacia sur, dejándose llevar por el misterio del plan que aún estaba por revelarse y que arrojaría un nuevo despertar no solo para ellos, sino para todos los pueblos. La historia de la redención apenas empezaba a escribirse. Y en el suave murmullo de la brisa nocturna, resonó la eterna esperanza de un mañana. El camino hacia sur se presentaba ante Lot y su pueblo como una senda de luz en medio de la oscuridad. Cada paso que daban resonaba en sus corazones, llenándolos de una mezcla de temor y aliento. La voz del Señor había sido clara, pero el futuro permanecía envuelto en un velo de incertidumbre. Frente a la sombra de las montañas que se alzaban a su alrededor, el eco del miedo comenzaba a disolverse, dejando un rastro claro de esperanza. Dios nos ha llamado a más, decía Lot, alzando su voz para ser oído por todos. Nos irá bien si buscamos su rostro con fervor, pues sus caminos son altos, y su entendimiento, insondable. Mientras el grupo avanzaba, se escuchó un murmullo entre la multitud. Las mentes estaban llenas de preguntas, y ya no podían acallar la inquietud que crecía desde lo más profundo. Un hombre se adelantó, con desasosiego claro en su mirada. ¿Qué haremos cuando lleguemos a Sur? ¿Quiénes serán nuestros enemigos? ¿Y si fallamos en la promesa de Dios? Lot, notando el desespero, se detuvo. La promesa de Dios no es un simple resplandor de luz, sino un fuego que purifica el oro, respondió. No se trata de lo que enfrentaremos, sino de a quién servimos. Recuerda a Abraham, quien confió en el Señor y fue llamado amigo de Dios. Su creencia trajo bendición no solo a él, sino a muchas naciones. Así debemos ser nosotros, un pueblo que muestra al mundo su fidelidad. Las palabras de Lot resonaron entre sus oyentes y, poco a poco, comenzaban a vislumbrar el propósito divino. Sin embargo, un grupo de individuos, todavía atrapados en sus dudas, se destacaban. En el fondo de su pecho, llevaban las marcas de una desconfianza profunda, temiendo que el Dios que liberó a Lot también podía ser un Dios que juzgaba. Uno de ellos, con el corazón entre las manos, preguntó, ¿y si llegamos a Sur y no hallamos paz, nos habremos perdido en vano? La mirada de Lot se tornó grave. La verdadera paz no reside en la tierra, sino en la obediencia, afirmó. El camino puede ser desolador, pero es una travesía hacia el cumplimiento de promesas que trascienden nuestra comprensión. A veces, el desierto precede a la gloria. Confía en la ruta que Él traza para nosotros. Mientras hablaba, la luz celestial se intensificó, brillando con mayor fulgor. Era como un recordatorio divino de que no estaban solos en su viaje. De repente,
Un sonido fuerte como un trueno resonó en el cielo, haciendo que todos miraran hacia arriba. La voz de Dios se hizo oír otra vez, esta vez de manera más luminosa y poderosa: he escuchado el clamor de mi pueblo. Caminad firmes en mi verdad, pues sabed que cada paso es el cumplimiento de un plan eterno. La multitud se conmovió al escuchar aquellas palabras, y los corazones comenzaron a latir al unísono, llenándose de valentía. Pero aún así, el joven del principio continuó con su escepticismo. ¿Y qué pasará con los que se queden atrás? ¿Qué pasará con los que no puedan seguir el camino debido a sus miedos y falencias? Lot sintió que cada pregunta era un reflejo de su propia lucha. El amor de Dios no solo llama a unos pocos, respondió, ahora con una voz llena de ternura. Él anhela que todos vengan a la fe. Esa es la esencia de nuestro andar. No es solo una salvación de la ciudad, sino una invitación a vivir en su luz. Cada persona tiene un lugar en su reino, y debemos encontrarlo juntos. A medida que continuaban su marcha hacia sur, la atmósfera se llenó de anticipación. El destino que les esperaba significaba un renacer, no solo en la tierra, sino también en el alma. Sin embargo, un susurro persistía en el viento, un eco de la advertencia de Dios que ninguno podía ignorar. Tened cuidado, pues el adversario no reposa y buscará hacer caer a los que han sido llamados. La noche caía y la tensión aumentaba, dejando a cada uno meditando en sus corazones. ¿Qué pruebas nos esperan?, se preguntaba Lot mientras observaba a su alrededor. La custodia divina estaba sobre ellos, pero las sombras del ayer acechaban cerca. El futuro brillaba, y una nueva revelación emergió. En la mente de Lot, es posible que en Sur no solo hallaremos nuestro hogar, sino la clave para liberar a aquellos que enfrentan su propia tormenta en el caos de Sodoma y Gomorra. Con este misterio en su corazón, continuaron su marcha, llevando consigo el peso del llamado divino a un futuro que aún no habían llegado a comprender. Y en la distancia, una promesa latía, esperando ser desvelada en el momento justo. La senda hacia sur se adentraba en la penumbra de la noche, y el aire se tornaba denso. A medida que avanzaban, el crujido de las piedras bajo sus pies parecía hablar, una melodía aterradora de advertencia y promesa. Los rostros de los que seguían a Lot se encontraban iluminados por la luz de la esperanza, pero en las mentes inquietas había sombras, ecos de lo que dejaban atrás. A lo lejos, el resplandor de las ciudades destruidas aún resplandecía como un recordatorio de la ira divina, un espectáculo que hacía temblar a aquellos que habían sido testigos de la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo debemos caminar, Lot?, preguntó de nuevo el hombre ansioso, su voz temblando con la incertidumbre. Renunciar a la vida que conocíamos por una promesa distante. Lot, sintiendo el peso de cada palabra, se volvió hacia su pueblo. La fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que creemos, afirmó. Es el andar de aquellos que confían en que su destino ha sido escrito por la mano del Altísimo. No sois los primeros en enfrentar dudas, recuerda a nuestro padre Abraham, quien dejó su hogar siguiendo la voz del Señor. Poco a poco, el murmullo se desvaneció, y en su lugar surgió una atmósfera de reconocimiento, como si la fe comenzara a apoderarse de sus corazones. En ese momento, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo frutos de esperanza y promesas ocultas. La voz de Dios resonó nuevamente en sus corazones: no os temo el camino, temed más bien el destino de aquellos que renuncian a seguirme. El eco de la advertencia llenó el aire. La gracia que se derrama sobre nosotros es también el llamado a la acción, recordó Lot, consciente de la responsabilidad que tenían no solo sobre sus vidas, sino sobre sus seres queridos que aún podrían encontrarse atrapados en las llamas de la desobediencia. Mientras continuaban, Lot sintió un tirón en su espíritu. Un llamado a volver, a no perder de vista el motivo de su escape. Quizás no somos solo los destinatarios de la misericordia, sino sus mensajeros, musitó para sí mismo, desconcertado por el destino que se entrelazaba entre su corazón y el propósito de Dios. Tal vez Sur no sea solo un refugio, sino el inicio de una misión mayor. Esa idea resonó entre la multitud, y varios comenzaron a murmurar. ¿Podríamos ser la oportunidad de salvación para los perdidos? Se preguntaron algunos, con los ojos mirando hacia adelante, como si ya comenzaran a vislumbrar una nueva realidad. La fe había comenzado a encender sus corazones, transformando su miedo en ardor.
Al llegar a la cima de una colina, se detuvieron y miraron hacia el horizonte. Más allá del valle, Sur brillaba en el crepúsculo, pequeña y firme como un faro en la tormenta. Pero mientras contemplaban su nuevo hogar, una sombra oscura cruzó el cielo, un recordatorio palpable de que el adversario estaba al acecho. «Estad atentos, pues nuestra fe será probada», les advirtió Lot. «No todo será paz y seguridad. La lucha es parte del llamado». Al decir esto, recordó las palabras del Señor en Génesis 19:17, «Escapad por vuestra vida, no miréis tras vosotros». Esa advertencia se volvió palpable, pues sabían que las llamas del juicio aún bordeaban sus corazones si se volvían atrás. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Lot sintió que un peso se levantaba de su pecho. Aunque el camino por delante era incierto, había un propósito detrás de su salvación. Si esta travesía es un llamado a unir a los perdidos, entonces el verdadero milagro no es solo escapar del juicio, sino llevar la luz a aquellos que quizás aún no han escuchado la voz de Dios. Con renovada determinación, se prepararon para descender a Sur. Pero en su corazón había una inquietud: ¿qué hará Dios con aquellos que quedaron atrás? ¿Cuál será su suerte? Y la respuesta parecía resonar en el viento. No habrá descanso hasta que la promesa del Altísimo se cumpla. En ese momento, Lot entendió que su misión apenas comenzaba, y que la revelación de Dios no se detendría con su llegada a Sur. Pronto, el propósito de Dios se manifestará en maneras que aún no podemos imaginar, pensó Lot, mientras la luz de la luna iluminaba su camino. Sabía que la historia no terminaba con su salvación, sino que iba más allá, tejiendo un plan eterno en el que cada corazón sería confrontado con la verdad. La travesía hacia Sur comenzó a tomar forma, y mientras Lot lideraba a su familia y a los que habían escuchado su llamado, un profundo silencio envolvía el grupo. La noche se llenó de murmullos inciertos, y el miedo pulsante en el aire se manifestaba como un eco de lo que habían dejado atrás. Cada paso los alejaba del juicio divino, pero también del pasado que habían conocido. Mientras cruzaban las primeras colinas del nuevo territorio, Lot sentía que el peso de la responsabilidad se intensificaba cada vez más. Miró a su esposa y a sus hijas, buscando en sus rostros la chispa de la esperanza que él mismo proclamaba. «No acudamos a la desesperación», dijo Lot con voz firme. «Recuerda, el Señor ha, en su misericordia, preservado nuestras vidas. Debemos permanecer juntos en esta fe». En el camino, la atmósfera se tornó más tensa. Un destello de luz proveniente de un ángulo oscuro capturó su atención, una figura se acercaba. Lot sintió una mezcla de temor y expectativa. La figura apareció, en cuyo rostro se notaba un brillo sobrenatural. Era un mensajero del Señor. «Levantaos, hijos de Lot, pues aún queda una misión que cumplir en medio de la devastación», proclamó el ángel. «El clamor de la iniquidad ha llegado hasta el cielo, y aún hay quienes podrían ser salvos. La misericordia del Señor se extiende más allá de lo que comprendéis». Lot sintió que el corazón le latía con fuerza al escuchar estas palabras. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó, maravillado y temeroso al mismo tiempo. «Debéis regresar al lugar de la perdición», continuó el ángel. «Vuestra misión no es solo encontrar refugio en Sur, sino también advertir a los que aún se encuentran sumidos en la oscuridad. Dirigirles un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Así como el Señor os ha salvado, desea que otros escapen del fuego». El rostro de Lot se tornó lívido, pero también radiante de propósito. «¿Cómo podremos hacerlo, si ellos no escuchan?». El miedo los ha dominado y la desesperanza los ha rodeado como una niebla densa. Es el poder del testimonio lo que cambiará corazones. «Vuestra experiencia es la voz del Altísimo para aquellos que se encuentran perdidos», respondió el mensajero con firmeza. «Que el temor sea transformado en fe. La misma gracia que recibisteis no se limita a vos. Llevadla como un estandarte de luz en la oscuridad». Lleno de determinación, Lot se volvió hacia los suyos. «Debemos ir. No podemos dejar que la llama de la misericordia se extinga en el corazón de aquellos que aún podrían volverse al Señor. Si uno se arrepiente, habrá gozo en el cielo». Mientras el grupo se preparaba para regresar al lugar de la destrucción, la noche pareció responder a su decisión. Un brillo tenuemente dorado comenzó a cubrir el horizonte.
Era como si Dios mismo estuviera iluminando su camino, infundiéndoles valor en cada paso. Cuando se acercaron a las ruinas de lo que una vez había sido Sodoma, Lot sintió el peso del pasado aplastar su pecho. Las cenizas aún susurraban las advertencias de la desobediencia, pero también los ecos de la redención. Recordad la misericordia de Dios, dijo, Él ha mirado con compasión incluso en medio de su juicio. Allí, en medio de las cenizas y la devastación, comenzaron a clamar a Dios por aquellos que estarían perdidos en la oscuridad. Lot, junto a su familia, oró con fervor, pidiendo que el Señor abriera los ojos de los que aún quedaban. En ese momento, una voz resonó en su corazón. He aquí, la salvación se acerca a través de vosotros. Observad cómo la misericordia puede transformar lo que parecía perdido. Así, con una misión renovada y una fe ardiente, se adentraron en las sombras, dispuestos a llevar la luz y la verdad a aquellos a quienes amaban. Y mientras avanzaban, Lot comprendió que el destino de Dios estaba entrelazado en su misión. ¿Qué milagro transformador ocurrirá cuando el amor de Dios se manifieste en medio del juicio? Decidió preguntarse mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, como si el mismo cielo aguardara la respuesta. Mientras Lot y su familia se adentraban en las ruinas humeantes de lo que había sido Sodoma, un profundo silencio los envolvía, como si la tierra misma guardara luto por los que habían perdido sus vidas en la iniquidad. De pie entre las cenizas, Lot sintió que la desesperación del lugar intentaba abrumar su esperanza. No obstante, el llamado divino resonaba en su corazón, recordándole la misión que tenían por delante, ser portadores de la luz en medio de la oscuridad. Recuerda, el poder de la misericordia es mayor que el juicio, les recordó, tratando de alentar a sus hijas mientras caminaban juntos. Aquella era una oportunidad divina de testimonio, un chance para transformar el dolor en un mensaje de redención. No eran solo sobrevivientes de un juicio, sino heraldos de la gracia. En su camino, se encontraron con algunos que aún buscaban refugio entre los escombros, rostros de terror y confusión, rostros familiares. Un grupo de personas se reunió a su alrededor, los ojos llenos de lágrimas y temor. Lot se adelantó, su corazón palpitando con fuerza, y habló con fervor, hermanos, el juicio ha caído sobre esta ciudad, pero hay esperanza. He sido testigo de la misericordia del Altísimo, de su gracia que ha salvado nuestras vidas. Volved al Señor y encontraréis refugio en Él. Algunos bajaron la cabeza, sintiéndose abrumados por la pena y la incredulidad. Un hombre, conocido por su mal carácter, levantó la mirada y desafió a Lot, ¿qué puedes decirme para hacerme creer que hay alguna luz en este desastre? ¿Dónde estaba Dios cuando el fuego descendió? Lot sintió el peso de la duda en el ambiente, pero también la llama de su propia fe. Con voz clara y segura, replicó, Dios estuvo aquí, Él estuvo presente en cada decisión, y permitió que un remanente fuera salvado. Nos ha llamado a vivir, a proclamar su verdad. De la misma forma en que salvó a mi familia, puede salvarte a ti también. No des la espalda a la oportunidad de vida. Al escuchar estas palabras, algunos comenzaron a llorar, no de desesperación, sino de una profunda búsqueda de redención. Uno de los hombres, cayendo de rodillas en tierra quemada, clamó por perdón. Señor, sálvame. Perdona mis pecados y restáuranos. Suplicó. Esta súplica ardiente fue como un fuego encendiéndose entre las ruinas. Lot se acercó a él, sintiendo como otros comenzaron a unirse en la súplica. Dios escucha el clamor de un corazón humillado, y responderá. No hay sombra tan oscura que su luz no pueda alcanzar. Tu arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración, dijo con un fervor renovado. Poco a poco, otros comenzaron a acercarse, impulsados por el testimonio de Lot y la unión de su familia. Algunos comenzaron a aceptar el mensaje de esperanza, mientras que otros permanecían escépticos, aún atrapados en su dolor. Pero la visión de la gracia de Dios se estaba desplegando en cada uno de esos corazones heridos y sedientos. Mientras las llamas del juicio aún crepitaban a lo lejos, un grupo de sobrevivientes se congregó, y la atmósfera comenzó a cambiar. Lot sintió que la energía de la esperanza vibraba a su alrededor y, en ese momento, una voz resonó nuevamente en su espíritu, este es el día que he preparado para mostrar mi gloria. A través de vosotros, muchos conocerán mi nombre.
Lot se llenó de fe mientras observaba a los que se habían reunido. Hoy es el comienzo de un nuevo pacto, proclamó. La salvación llega a aquellos que vuelven sus corazones hacia el Señor. ¿Creéis que Él puede transformaros? Sí, respondió con determinación el hombre que se había arrodillado, levantando la voz por encima de la multitud. Si hay un Dios que salva, entenderé y le seguiré. A medida que los corazones se despertaban a la posibilidad de cambio, Lot guió a aquel grupo a las afueras de la ciudad, hacia un espacio más abierto, donde el horizonte se expandía sobre la desolación. Levantaos. Salid de la desolación. Vamos a construir un altar, un lugar de adoración, donde podamos clamar y ofrecer sacrificios. Será un recordatorio de la misericordia de Dios y de su poder para restaurar. La comunidad, unida en el deseo de redención, comenzó a trabajar. Mientras comenzaban a reunir piedras y a levantar el altar, el ambiente se llenó de esperanza. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las nubes, y el resplandor de un nuevo día ofrecía un matiz de restauración a aquellos que estaban dispuestos a someterse al poder de Dios. En el centro de dicho altar, Lot pronunció una oración ferviente, invitando a los que lo rodeaban a unirse. Señor, en este lugar de ruinas, hacemos un pacto contigo. Que todos aquellos que buscan refugio en ti encuentren sanación y salvación. Permite que estas cenizas sean el lugar de un nuevo comienzo. Mientras la comunidad hacía votos de fe, Lot se dio cuenta de que su labor apenas comenzaba. La transformación que Dios estaba llevando a cabo en aquellos corazones sería solo el preludio. Mientras miraba al cielo, sintió que una revelación genuina lo invadía. ¿Qué más tiene preparado Dios para este pueblo herido? Reflexionó. Así como los cielos habían despertado, la expectativa de un futuro resplandeciente los aguardaba. Una pregunta surgió en su corazón, resonando con el eco de la voluntad divina: ¿cómo pueden los que fueron apartados por el juicio convertirse en pilares de un nuevo pueblo? Se preguntó mientras la luz del amanecer iluminaba la escena sagrada. La respuesta aún aguardaba, pero cada paso que daban en fe los acercaba a la realización del plan soberano de Dios. Lo que antes era desolación, ahora comenzaba a brotar vida, y en su interior, la chispa de la esperanza crecía. El milagro transformador ya estaba en marcha, y el nuevo futuro que aguardaba a todos en Sur palpitaba justo frente a ellos.